matriz de caracterización. Mediante esta matriz, el municipio podrá contar con los datos de caracterización básicos que dan cuenta de los aspectos actualizados a la fecha provenientes de páginas oficiales y datos con el que el municipio cuenta sobre su caracterización. Los aspectos diligenciados en la matriz de caracterización tendrán relevancia y serán tenidos en cuenta en las matrices posteriores para la valoración de la información con la que se cuenta para la formulación del instrumento de ordenamiento territorial. Esta matriz está conformada por una serie de módulos que sintetizan información general del municipio. Los aspectos de caracterización del municipio se reportan de manera automática teniendo en cuenta lo diligenciado en el panel de control principal o menú. El usuario debe diligenciar los datos de la extensión territorial correspondientes a las áreas urbana y rural y total del municipio. Debe diligenciar los aspectos correspondientes a la población oficial con base en las cifras DANE y debe diligenciar aspectos generales territoriales correspondientes a conflictos territoriales, la categoría del municipio, la fecha de actualización catastral, entre otros aspectos. El diligenciamiento de estos aspectos deben ser coherentes con los datos diligenciados en la ficha básica municipal de cada una de las entidades territoriales. De igual forma, en el módulo de aspectos territoriales se cuenta con una serie de casillas que deben ser diligenciadas correspondientes a los centros poblados con los cuales se cuenta en el municipio. Y otro aspecto importante es relacionado a la identificación de las particularidades excepcionales del territorio. Estas excepcionalidades tienen que ver con las características territoriales y con el relieve dominante y cobertura dominante en el territorio de la entidad territorial. Con relación a las particularidades, es importante señalar que se debe hacer un análisis objetivo de aquellas características territoriales o temas del relieve dominante o cobertura que son excepcionales y diferenciales del territorio, que con base en los criterios de la entidad territorial pueden incidir en los costos de formulación del instrumento de ordenamiento territorial. Por otra parte, se cuenta con un módulo de información de aspectos generales de ordenamiento territorial en los cuales se debe incluir el tipo de instrumento, el acto administrativo de adopción del instrumento de ordenamiento territorial vigente, aspectos relacionados con la gestión del riesgo, con las determinantes ambientales y se debe señalar claramente la fecha de los términos de vigencia de cada uno de los contenidos de corto, mediano y largo plazo del instrumento de ordenamiento territorial. De igual forma, se cuenta con un módulo de aspectos de financiación relacionados con las fuentes y recursos financieros para la formulación del POT. En las casillas correspondientes a la identificación de necesidades generales, se debe diligenciar mediante un texto sintético las conclusiones del análisis realizado de la información diligenciada en la matriz. Se debe incluir de esta forma cuál es el tipo de revisión que procede a la entidad
territorial de conformidad con lo establecido en el decreto 1077 de 2015. Se debe incluir cuáles son los requerimientos en temas de gestión del riesgo del municipio para la formulación de su instrumento de ordenamiento territorial, y se debe incluir claramente la identificación preliminar de las fuentes de financiación para la formulación de su instrumento de ordenamiento territorial ya identificadas por el municipio.